Leemos en Primera de Pedro desde el capítulo 3, versículo 18 hasta el capítulo 4, versículo 6. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, Él justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y los insultan, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aun a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Pedro sigue aquí con el tema del dolor, el cual ya trató en varias oportunidades en esta carta. En este caso se considera el ejemplo del Señor Jesús, el cual sufrió por nosotros, siendo un ejemplo de paciencia y fidelidad para nosotros. Por otra parte, los versículos 18 al 22 del capítulo 3 no son para nada sencillos en su interpretación. Vayamos entonces paso por paso. El versículo 18 es claro y sencillo. Nos habla en forma concisa pero hermosa del sacrificio de Jesús. Cristo, siendo perfectamente justo, murió por nosotros injustos para que podamos llegar al Padre mediante la justicia del Hijo. Él tomó nuestros pecados y nos dio su justicia. Eso implicó la muerte del cuerpo terrenal del Señor, el cual resucitó en forma espiritual, siendo glorificado. Esta gran prueba de amor es un poderoso aliciente para nosotros. Ahora, los versículos 19 al 20 hacen parte de los más difíciles de entender en toda la Biblia, a tal punto que no hay acuerdo sobre ellos en la iglesia. La traducción más evidente sería de decir que el Señor, entre su muerte y su resurrección, fue y le predicó a los espíritus de los que habían sido incrédulos en los días de Noé. Pero esta interpretación parece incoherente con el resto del mensaje de la Biblia. Por ejemplo, Hebreos 9:27 es contundente en decir que no hay posibilidad de recibir la salvación después de la muerte. Además, esta gente había tenido ya el testimonio de Noé y lo rechazó. Por otra parte, si Jesús le hubiera hablado a ellos, que ya habían tenido el testimonio de Noé, ¿por qué no a los paganos de todos los tiempos, quienes nunca oyeron del Dios verdadero?
Igual el texto no habla de que ninguno se hubiera arrepentido. Entonces esta traducción no parece tener sentido. Otra traducción sería que Cristo en los tiempos de Noé le predicaba a la gente de aquel tiempo por el Espíritu Santo y por el testimonio de Noé. Aquella gente fue incrédula y murió en el diluvio, y ahora están encarcelados en el más allá en espera del juicio final. Pero lo que podemos retener de este texto es que en el tiempo de Noé solamente 8 personas fueron salvas, mientras todos los demás perecían. Los que obedecen a Dios y le siguen siempre son una minoría. El versículo 21 habla de la relación entre el bautismo y el diluvio. El diluvio fue una figura o una prefiguración del bautismo. En el diluvio, Noé y su familia fueron salvos de las aguas por medio del arca. Ellos entraron al arca antes de que empiece a llover porque tuvieron fe en Dios. Luego el Señor mismo cerró la puerta y protegió el arca en todo el tiempo del diluvio. En el caso del bautismo, las aguas representan la muerte espiritual y física. Nuestra arca de salvación es el Señor Jesús. Igualmente, el bautismo es un símbolo de muerte a nuestra existencia sin Dios y de nuestra resurrección a la vida de Él. En todos los casos, las aguas representan la muerte y la vida viene de Dios por medio de Jesucristo. No nos salva entonces el bautismo en agua, sino el estar en Jesucristo, bautizados en Él. Este Cristo, en quien estamos ahora, está en el lugar de honor y poder a la diestra de Dios Padre y reina sobre el mundo espiritual. Por esas razones, los primeros 7 versículos del capítulo 4 nos exhortan a vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo. Pues no tendría sentido para nosotros, que hemos sido salvos de la muerte espiritual al precio del sacrificio del Señor, que nos entreguemos voluntariamente al pecado. Es cierto que el pecado nos sigue atrayendo, pero es un espejismo. No nos puede dar gozo verdadero. El Señor Jesús pagó el precio por nuestros pecados para que podamos vivir la vida de Él. Sería algo muy triste y absurdo seguir buscando deleites en nuestra carnalidad. Es cierto que la carne y el pecado parecen ofrecer gozo y felicidad, pero nos llevan precisamente a lo opuesto, al dolor, la tristeza y la degradación. A las personas que no conocen a Dios, los vanos placeres del pecado les parecen deleitosos, porque no han experimentado la vida abundante. Ellos creen que nosotros nos perdemos lo más valioso de la existencia. Pero seríamos muy tontos si buscáramos felicidad en estas vanidades. El deleite en Dios, en su voluntad y en seguirlo llevando nuestra cruz es el único camino a la felicidad verdadera. Las aguas superficiales del gozo de este mundo están envenenadas y además se secarán muy pronto. Pero las aguas puras de la vida de Dios, que requieren cavar profundamente y con persistencia, saciarán nuestras almas por toda la eternidad.